Desde el primer segundo de aquella noche se sintió que algo en el Real Madrid estaba fuera de lugar, como si el empate ante el Girona hubiera tocado capas ocultas del club que normalmente nunca ven la luz. Porque quien piensa que fue solo un empate no entiende cómo funciona el Madrid, no entiende cómo funciona un gigante cuando sus cimientos empiezan a crujir, no entiende que a veces un simple 1-1 es solo la tapa de un volcán a punto de explotar. Y explotó. Explotó de tal manera que resquebrajó pasillos, sacudió habitaciones, heló miradas y encendió alarmas silenciosas en Valdebebas. Todo comenzó en el momento en que terminó el juego y los jugadores caminaron hacia el túnel como si estuvieran entrando en otra dimensión, una donde la verdad finalmente pasa factura. Federico Valverde, siempre discreto, siempre profesional, siempre guerrero, tenía una expresión en el rostro que no tenía antes del pitido inicial. Era un cansancio diferente, no físico, sino emocional, un límite roto. Y allí, en ese estrecho pasillo, con el eco de pasos aún vibrando en las paredes, decidió que no iba a ocultar nada, que no iba a esbozar una sonrisa formal para proteger a nadie, que no iba a ocultar lo que se había vuelto imposible de ocultar. Luego habló. Habló con la firmeza de quien ha visto batallas épicas, habló con la seguridad de quien conoce cada centímetro del alma del Real Madrid, habló con la franqueza brutal de quien ya no soporta vivir en un silencio que le corroe por dentro. Dijo que el equipo había perdido su identidad. Dijeron que no tenían ningún plan. Dijo que no había ninguna dirección, no había voz, no había ninguna orden. Aquella frase cayó como si un rayo hubiera atravesado el vacío Bernabéu. No fue una crítica, fue una autopsia emocional. No fue un comentario, fue un diagnóstico. Y el Madrid inteiro congeló, porque cuando Valverde habla, el Madrid escucha. Y no solo Madrid, los periodistas del otro lado del mundo escuchan. Escuchen a los exjugadores que pensaban que el club era seguro. Los rivales escuchan. Y el eco llega a Marte si es necesario. Fue así que, mientras la afición abandonaba el estadio creyendo que el empate era el centro de todo, en el interior del club, la temperatura subía a niveles peligrosos. Florentino Pérez se encontraba en su despacho cuando escuchó la declaración. Y dicen que su semblante cambió como el de quien identifica el humo antes de que los demás noten el fuego. No pidió un informe, no pidió un intermediario, no pidió un intérprete. Él mismo bajó. El presidente del Real Madrid caminó por el edificio con la calma calculada de un cirujano a punto de abrir el cuerpo para extraer algo que no debería estar allí. Al mismo tiempo, Xabi Alonso, el nuevo comandante, el estratega con aura mística, el icono que llegó como síntesis del madridismo moderno, escuchó aquellas palabras como quien ve un espejo rompiéndose ante sus propios ojos. El entrenador, tan controlado, tan técnico, tan programático, se dio cuenta en ese momento de que estaba entrando en una tormenta que no había previsto, no porque el fútbol fuera malo, sino porque el alma del equipo parecía perdida, y en un club como el Madrid, perder el alma es más grave que perder puntos. Los jugadores que antes escuchaban sus instrucciones con convicción, ahora dudaban del camino. No dijeron nada en voz alta, pero la duda vive en los gestos, vive en el silencio, vive en ese segundo extra antes de responder, vive en miradas que evitan el contacto. La atmósfera dentro del vestuario era espesa como la niebla. La estructura emocional de la plantilla giraba en torno a algo que nadie quería admitir. El Madrid parecía un equipo que no sabía a qué se jugaba. El estilo era nebuloso, el plan pareció fallar, y llegó el punto en que Valverde explotó. No por ego, no por rebelión, sino porque sentí el escudo ardiendo en mi pecho. Florentino entró al vestuario para no gritar, para no humillar, para no echar culpas. Vino a demandar quién estaba a cargo, cuál fue el camino, dónde estaba el Madrid en el que había invertido en reconstruir, porque poner a Xabi Alonso no fue un capricho, fue un proyecto que ahora se tambaleaba. La verdad es que la frase de Valverde no nació esa noche, llevaba semanas gestándose a través de miradas, susurros, malestar y entrenamiento mediocre. Había ido madurando en instrucciones que no conectaban, en cambios sin explicación, en un intento de modernización que no encontraba arraigo. Y cuando finalmente explotó, fue como dinamita colocada bajo el suelo. Horas más tarde, Valverde se disculpó, pero no por lo que dijo, sino simplemente por la forma en que lo dijo. Y eso fue aún más explosivo.
significaba que el contenido era demasiado verdadero para eliminarlo. Significaba que el problema no era temperamental, sino estructural. En Madrid, una excusa como esa es peor que una crítica abierta, porque confirma el malestar, pero no lo resuelve. Florentino se dio cuenta de que había dos fracturas paralelas, la emocional y la táctica. Llamó a los jugadores individualmente y escuchó lo que nadie se atrevería a decir en un grupo. Escuchar iu a palabra que ningún treinador quiere escuchar. Dúvida. El equipo respetaba a Xavi, claro, pero el respeto no es suficiente. El respeto sin convicción es como un puente sin pilares. Se dio cuenta de que la crisis no era de resultados, sino de identidad. Era algo que se infiltra en las paredes como agua invisible hasta que un día hace que todo se derrumbe. Esa misma noche, Florentino llamó a Xabi Alonso y le dijo una frase que lo cambiaría todo. Tu futuro depende de lo que pase ahora. Francamente, sin máscaras, sin zona de confort. El técnico colgó el teléfono y miró al vacío, entendiendo que se adentraba en el territorio más peligroso del Real Madrid, aquel en el que solo sobreviven los líderes naturales, y todavía no había demostrado serlo. A la mañana siguiente llegó al club antes que los demás, desordenado con todo. Rompió rutinas, reescribió los entrenamientos, capas limpias, lenguaje ajustado, hizo que la comunicación fuera más directa, casi militar. Removed the fog. Trajo intensidad, trajo propósito, trajo presencia. Fue un intento de recuperar la autoridad, pero también de recuperar el significado. Los jugadores lo notaron. Valverde sintió, pero la tensión seguía ahí, vibrando como una cuerda demasiado estirada. El vestuario fue cosido, pero no curado. Xavi se dio cuenta de que el problema no era la disciplina, no era la táctica, no era la intensidad. Fue una ausencia, una falta de liderazgo emocional, falta de norte, falta de una narrativa interna que uniera al grupo. Madrid siempre ha tenido líderes. Ramos, Modric en su apogeo, Cristiano, Benzema, Marcelo, Casemiro, voces ancestrales. Ahora, por primera vez en décadas, el liderazgo dependía exclusivamente del entrenador, y nada más frágil que un entrenador que aún no ha consolidado su propia historia en el club. Un asistente se le acercó días después y le dijo algo que pasó por su mente como un relámpago. Lo que necesitas no es que te respeten, es que te sigan. Esa frase redefinió todo. Ser respetado es frío, ser seguido es atractivo, ser seguido crea un vínculo, ser seguido crea identidad, seguir cura las fracturas. Y Xavi entendió, en ese segundo, que su misión no era demostrar su inteligencia táctica, sino construir pertenencia. Empezó a actuar como alguien que sabe que cada día es un final. Y poco a poco, el elenco empezó a responder. No con magia, no con estallidos de genialidad, sino con un cambio gradual, emocional y silencioso. Valverde se acercó nuevamente. Los veteranos se posicionaron como pilares. Los jóvenes empezaron a obedecer con menor resistencia, pero la herida todavía palpitaba por debajo, porque en Madrid las crisis nunca mueren, hibernan. Florentino, al darse cuenta de que la crisis retrocedía pero no desaparecía, hizo una última advertencia interna. No habría nuevas oportunidades. Xavi lo entendió. El elenco entendió. Todos entendieron. El Madrid se encontraba en una encrucijada. O reconstruía su alma, o se derrumbaba como tantos equipos gigantes que perdieron su identidad en el pasado. Y nadie quería ser recordado como la generación que dejó a la deriva a Madrid. Las tardes en Valdebebas tenían un silencio extraño. Un silencio que observaba, un silencio que juzgaba. El Bernabéu vacío parecía vivo, observando todo como si fuera un rey antiguo, esperando decidir el destino de su imperio. Y mientras tanto, detrás de escena, a cada minuto se hacían reuniones, ajustes, miradas, conversaciones cortas y decisiones difíciles. Porque, aunque hubo disculpas, treguas y reorganizaciones, la brutal verdad pendía sobre todos. El Real Madrid estaba al borde de una ruptura existencial. Y cuando un club de este tamaño pierde el rumbo, el abismo nunca está lejos. En cada gesto, en cada entrenamiento, en cada pregunta del periodista, en cada vídeo interno, en cada análisis de desempeño, quedó permeada la conclusión que nadie quería verbalizar. La crisis no había terminado.
apenas comenzaba a mostrar su verdadera naturaleza. Y Madrid, ese gigante que nunca acepta la fragilidad, caminaba ahora en un territorio donde cualquier paso en falso podría redefinir todo el futuro del proyecto. Al final, la verdad fue tan devastadora como simple. La grandeza del Real Madrid no puede sostenerse por sí sola. Necesita ser cargado, necesita ser protegido, necesita ser honrado. Y cuando flaquea quien debe llevarlo, toda la estructura tiembla. La historia aún no ha terminado. La tormenta aún no ha terminado. Y como toda tormenta madrileña, esta promete dejar profundas huellas durante muchos años más. Porque el Madrid es así, parece invencible por fuera, pero por dentro es un organismo vivo hecho de pulsaciones, egos, ambiciones, miedos, recuerdos, tradiciones y presiones que ningún otro club en el mundo puede siquiera imaginar. Es como intentar contener un océano dentro de una caja de cristal. Un pequeño rasguño se convierte en una grieta se convierte en fisura, y cuando se abre la grieta, nadie puede detener el agua. Y eso es exactamente lo que empezó a pasar en los días siguientes al empate ante el Girona. Empezó a salir agua, lenta, silenciosamente, pero inevitablemente. El ambiente en el centro de entrenamiento parecía el de un cuartel después de un motín. Los empleados hablaron más tranquilamente. Los preparadores evitaron el contacto visual. Incluso los periodistas que se encontraban en el club notaron que algo estaba fuera de lugar. No se publicaron fotos sonrientes. Las frases motivadoras desaparecieron. Se cancelaron las entrevistas protocolares. Era como si Madrid se hubiera cubierto con un gran paño negro, como un teatro a punto de estrenar una obra trágica. Xabi Alonso empezó a caminar por el pasillo como una sombra más grande que él mismo. La austeridad natural de su personalidad parecía ahora magnificada, más rígida, más pesada, porque el entrenador sintió que la responsabilidad se le acumulaba como toneladas de cemento. Soñaba con entrenar algún día al Madrid. Soñaba con aplausos, con victorias, con noches europeas y con construir una identidad única. Lo que no imaginaba era afrontar tan pronto una fractura en el alma del equipo. Nadie lo hubiera imaginado. Ni siquiera los mejores entrenadores de la historia entraron al club bajo una tormenta tan temprana. Y eso es precisamente lo que hizo que esta crisis fuera tan peligrosa. No fue el resultado de derrotas, no fue el resultado de rivalidades, no fue el resultado de una secuencia negativa. Era algo más profundo, más filosófico, más existencial. Era la sensación de que el Madrid, por primera vez en décadas, no supo reconocer su propio rostro en el espejo. ¿Quiénes eran? ¿Qué querían jugar? ¿Qué estilo defendieron? ¿Qué representaban? Porque desde el final de la generación de héroes, todo parecía haber cambiado demasiado rápido, y nadie tuvo tiempo de adaptarse al vacío. En aquellos días de silencio, Florentino Pérez no aparecía mucho en público, pero eso no significaba inactividad. Al contrario, cuanto más tranquilo se vuelve Florentín, más ruidosos se escuchan sus pasos en todo el club. Y estaba escuchando todo, absolutamente todo. Hubo reuniones privadas con directores, hubo llamadas telefónicas nocturnas con analistas, hubo informes internos que circularon entre solo 3 personas en el club, y había una palabra que aparecía en todos: vulnerabilidad, porque Madrid era vulnerable. Y vulnerabilidad en Madrid es sinónimo de peligro, peligro real, peligro institucional, peligro deportivo, peligro emocional, peligro de colapso. Florentino lo sabe mejor que nadie. Y en este clima, la presencia de Valverde se volvió paradójica. Era, al mismo tiempo, el héroe y el villano de la historia. Héroe porque dijo lo que muchos pensaban. Villano porque abrió la caja de Pandora. Hubo compañeros que empezaron a tratarle más de cerca, como si fuera la voz de la conciencia reprimida del vestuario. Pero hubo otros que lo observaron con cautela, como si hubiera cruzado una línea sagrada, la de no exponer el templo, y esta dualidad creó microtensiones dentro del grupo. Los jóvenes empezaron a actuar con más prudencia, los veteranos empezaron a ser más políticos, los extranjeros se volvieron más silenciosos, y todos, absolutamente todos, notaron que Xavi había cambiado. La suavidad desapareció, el discurso paternal desapareció, ahora era directo, francamente, sin florituras, almost military, porque entendió que en ese momento
momento no necesitaba ser técnico, necesitaba ser comandante. El entrenamiento se hizo más duro, más agresivo, más verticales. Xavi interrumpió jugadas, reinició todo, corrigió la posición con precisión quirúrgica. En sus ojos había la expresión de alguien que intenta reconstruir un castillo con sus propias manos mientras la tormenta aún azotaba sobre él. Y, paradójicamente, fue en estas dificultades que algunos jugadores volvieron a encontrar la estabilidad. Porque Madrid siempre ha funcionado mejor con tormentas. Siempre ha funcionado mejor cuando alguien golpea la mesa y dice, «Somos Madrid». Y esa era la frase que faltaba. Días después, en un entrenamiento a puerta cerrada, un momento concreto marcó el inicio de un cambio invisible. Xavi, tras interrumpir el balón por quinta vez consecutiva, caminó hacia el grupo, respiró hondo y dijo, ¿creéis que esto es el Madrid? ¿Creéis que esto es suficiente para vestir esta camiseta? El Madrid no sigue ideas débiles. El Madrid exige convicción. El silencio que cayó fue absoluto. No hay viento, ni pasos, ni respiración. Todos entendieron el mensaje. O sigues, o te desmoronas. Pero la reconstrucción emocional no fue instantánea. Valverde todavía llevaba un peso. No fue miedo, fue conciencia. Había encendido la llama y ahora vivía rodeado del fuego que él mismo había ayudado a encender. Amigos cercanos dijeron que llegó a casa diferente, con una mirada más vacía, como si siempre estuviera pensando si había ido demasiado lejos. Pero en el fondo lo sabía. Alguien necesitaba romper el muro de mentiras, y se rompió. Y a veces romper duele más que quedarse callado.